Hermanos y hermanas, bienvenidos a tu programa aquí en Catequesis Viviente. Dejemos que el Señor siga actuando, dejemos que el Señor siga fortaleciéndonos, dejemos que el Señor siga haciendo en nuestra vida un caminar. Y este caminar nos debe de llevar a la santidad. Hermanos y hermanas, bienvenidos a tu programa aquí en Catequesis Viviente. Antes, el tema de hoy que vamos a compartir es el tema de la fe. La fe. ¿Y qué nos da la fe? La vida eterna. ¿La vida eterna para qué? Para poder luchar, para llegar y poder estar con el Señor. Quisiera tomar del texto de Mateo, capítulo 17, dice: Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe, en verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nada sería imposible para nosotros, hermanos. Nada. Nada es imposible para nosotros cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Señor. ¿Por qué? Porque la fe es un acto personal, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero es un acto personal libre del amor a la iniciativa de Dios. Esa iniciativa de Dios que se revela, hermanos, se revela. Es decir, se nos da, se nos ofrece. Pero la fe no es un acto aislado. Escucha bien, la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo la fe. Nadie puede creer solo y nadie puede vivir solo. Es que yo voy a vivir la fe a mi manera y yo necesito ir al templo, yo no necesito ir al encuentro de mi grupo, yo no necesito reunirme con nadie. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de hoy en día. Es que yo no necesito ir al templo para cantar ni alabar, yo no necesito ir a una hora santa, yo no necesito nada de eso. Yo por sí solo ya, porque yo creo, ya yo tengo fe. Y tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque la fe está conectada con el corazón del hombre. La fe está conectada con lo más profundo del hombre. Entonces, la fe tiene que hacerse evidente. Tiene que hacerse evidente. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. Como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro. Escucha bien. Ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos debe de impulsar a hablar a otro de nuestra fe. Cada creyente, escucha bien, cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros o por la fe de los demás. Y por mi fe yo contribuyo entonces a sostener ¿qué? La fe de los otros, por mi fe. Pero ¿por qué yo tengo que dar testimonio de la fe? Porque tú vas a ayudar a otros. Ahí está. Porque tú ayudas a otros, por tu fe, tú ayudas a otros. Es que yo no me la voy a ahorrar, ni me la voy a agarrar para mí, porque al final yo no voy a dar testimonio. Entonces, ¿cómo voy a dar testimonio? ¿Cómo la gente va a creer? Por eso en nuestras casas, cuando nosotros vamos al templo, ¿qué va a suceder? Sucede que llegamos del templo a la casa, de la parroquia a la casa, y sucede que cuando llegamos a veces gritándole a nuestros nietos, a nuestros hijos, a los que están en la casa, sí, chiquillo del yanche, esto, armamos todo un alboroto. ¿Por qué? Porque el domingo no fueron a la iglesia,
Entonces, ¿qué sucede? Y van a decir los de la casa, pero ¿por qué tú armas un alboroto? ¿Por qué tú me gritas? ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me insultas? Y no es que tú vienes de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el testimonio? Y eso igual que cuando estamos dentro de los grupos pastorales, nosotros podemos decir, hablar, y a lo mejor cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de amor de Dios, cuando hablamos de tantas palabras muy bonitas, entonces muchas veces nosotros lo referimos hacia otros, pero cuando a mí me la hacen, entonces yo comienzo a juzgar, a destruir, sí, porque esto es así, esto es así, y comenzamos a despotricar a la persona. Y eso nos recuerda que aquel texto cuando Jesús le dice, da la parábola esta de que sí, este hombre que le pidió perdón al rey, que le perdonara, el rey le perdonó, pero él no supo perdonar a los otros. ¿Cuánto de nosotros no hemos podido sanar, no hemos podido trabajar nuestra vida, nuestra fe? ¿Por qué? Porque todavía tenemos heridas. Y esas heridas van haciendo que yo vea en el otro cosas que a lo mejor yo me las invento. ¿Para qué? Para poder juzgar a otros. Mis heridas me destruyen. Y cuando yo tengo mis heridas muy abiertas, yo no me puedo sostener en Cristo. Yo no me puedo sostener en nadie. Porque las heridas me van destruyendo, hermanos. Las heridas no se destruyen, vuelvo y lo repito. Entonces, ¿cuándo yo podré sanar mi herida? Cuando yo pida perdón. ¿Cuándo yo puedo sanar mi herida? Cuando vea que la fe me va a sostener, que la fe me va a alimentar. Ahí yo empiezo a sanar mis heridas. La iglesia, ¿dónde se edifica? En el credo. Y cuando nosotros profesamos la fe, el símbolo de los concilios de Nicea y Constantinopla y el símbolo de los apóstoles, la iglesia no puede atestiguar y confesar una fe distinta de la que ha sido transmitida de una vez para siempre. El hombre de fe, vuelvo y repito, va a sanar, va a combatir entonces por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Y es así donde la iglesia se mantiene edificada. ¿Sobre el cimiento de qué? De hombres pecadores que van a profesar la fe. ¿Por qué? Porque van a ser sostenidos en la cruz del Señor, en la cruz de Cristo. Y yo me voy a sostener en medio de mi tribulación, en medio de mis enfermedades, en medio de mi pecado, me sostengo en la cruz de Cristo. Por eso la iglesia se mantiene edificada sobre los cimientos de los apóstoles y de los profetas, siendo, dice Efesios capítulo 2, versículo 20, siendo la piedra angular. Entonces, decía San Cirilo de Jerusalén que el viático para todo el tiempo, que la fe es el viático para todo el tiempo de la vida. Y Sacramentario Gelasiano decía que es la coraza contra el enemigo, contra el demonio, contra Satanás. Cuando nosotros hablamos del enemigo y del demonio, estamos hablando ¿qué? Estamos hablando de que, oye, pero el demonio siempre anda rondando, el demonio del orgullo, de la soberbia, de la corrupción, que siempre anda rondando en la vida de cualquier persona. Y que me tiene que llevar esto a entender de que yo tengo que luchar contra el demonio para no caer en el pecado, para no dejarme sucumbir por la tentación. En el siglo IV nos hemos encontrado con un texto seguido sin el esquema de preguntas y respuestas hacia el siglo V, y quizás ya en el cuarto nace la leyenda sobre el origen apostólico del texto. Y pronto se concretiza esta leyenda diciendo que los 12 artículos del credo, en lo que se divide el credo, proceden de cada uno de los 12 apóstoles. Y esta leyenda responde a una verdad, hermanos.
pues el credo apostólico representa el auténtico eco de la fe de la iglesia primitiva, que por su parte, la iglesia primitiva es el fiel reflejo del Nuevo Testamento. Entonces, dice San Cirilo, algo que encontramos, ¿no?, de San Cirilo, decía que el símbolo no se escribe en pergaminos. ¿Dónde se escribe? ¿Dónde se escribe? El símbolo se aprende de memoria. ¿Y dónde se esculpe? En el corazón. Es decir, se escribe en el corazón. Ahí se esculpe. Por eso, cuando nosotros hablamos de la fe a través del credo, que es el símbolo de la fe de la iglesia, el símbolo que busca juntar, unir, es lo que une y crea la comunión. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el diablo? Lo contrario, divide, separa. ¿Qué es lo que divide? ¿Qué es lo que separa? ¿Qué es lo que rompe? Rompe la comunión. Por eso la iglesia es atacada y atentada. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace el demonio es romper la comunión, romper la unidad. Y cuando rompe la comunión, rompe con la unidad, entonces vemos los diferentes problemas que puede suceder. La gente se aparta, se sale, la gente se va. Y eso pasa, por ejemplo, en los grupos. En nuestro grupo pastoral y también en nuestro grupo de vida. Cuando yo discuto, me enojo con algún amigo o alguna amiga, ya se rompe la comunión que yo pueda tener con esa persona. Entonces me va a doler, tengo que luchar, sí, tengo que luchar para salir adelante. Y dentro de los grupos pastorales y de los grupos de iglesia también lo vamos a encontrar. Cuando hay gente que por soberbia, por orgullo, por maldad, empieza a romper la comunión buscando y creando cizañas, bochinches. Y entonces le hacemos caso a la cizaña, al bochinche, y eso rompe entonces la unidad o la comunión dentro de la iglesia. Vuelvo y repito, uno de los mensajes de San Juan Bosco era eso de crear la unidad, de no dejar paso a la murmuración. Entonces, ¿qué buscamos? Algo importante, que a través del credo, que es la confesión singular de la fe eclesial, en el misterio de Dios Padre, revelado por ¿quién? Por Jesucristo y testimoniada al creyente por el Espíritu Santo en la iglesia. Y el credo es confesado en primera persona del singular. Esta primera persona del singular presupone una comunidad, como atestiguan las expresiones de nuestro Señor. Santa Iglesia Católica, comunión de los santos. El cristiano, en su profesión de fe, no confiesa su propia fe o sus ideas, sino la fe de ¿quién? De la iglesia. Fe que ha recibido de la comunidad que se la transmitió. Le conocemos como la redictio o la traditio. Entonces, la fe une a la comunidad y profesamos ante la comunidad eclesial el amor de Dios, que busca que la unificación o la unidad entre el hombre con su Dios. Vamos a una pausa comercial y volvamos a su programa aquí en Catequesis Viviente. La fe, pues sin dejar de ser personal, mis queridos hermanos,
existe solo en cuanto diálogo, audición, respuesta. Es decir, nunca como algo tan original que nazca del puro interior del hombre, ni tan individual que no provenga de una participación en la misma palabra, aceptada en el seno de una comunidad. La fe de la iglesia es el fruto de la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Escucha bien. Es el fruto de la acción del Espíritu Santo. Desde la fe de María y de los 12 hasta la profesión de fe que uno cristiano hace hoy en día, entonces uno se da cuenta que la fe me debe de invitar a una fortaleza única. San Pablo dice, pues en el corazón se cree para obtener la justificación y con la boca se confiesa para recibir ¿qué? La salvación. Cuando digo con la boca, es decir, con lo que yo voy a decir, o sea, lo que haya en mi corazón, con la boca, ¿qué yo voy a decir? ¿A quién yo tengo fe? ¿Por qué yo tengo fe? ¿Yo cómo sé que tengo fe? Yo voy a decir que tengo fe, ¿por qué? Porque yo he visto, he creído cómo Dios Padre me ha amado a mí y me ha levantado de las garras del faraón y me ha sacado. He sido yo un orgulloso, un soberbio, un desgraciado, que en mi vida solamente he sido yo, y hoy he visto cómo y reconozco en mí a Jesucristo, cómo me ha sacado de la garra del faraón, de la muerte. Entonces, mis hermanos y hermanas, la fe entonces me lleva a vivir en un proceso de conversión, fuerte. En el acto de fe, el creyente no se adhiere con su inteligencia a una fórmula conceptual, sino que se adhiere con toda su persona, es decir, su cuerpo y su mente, a la realidad misma de lo que ha creído. Es que yo creo porque yo vi que se movió algo. Yo creo por el fantasma de ¿no? Yo creo porque yo vi que el fantasma me quitó hasta el suéter que yo llevaba durmiendo. Yo creo creemos ¿por qué? Porque vemos cosas. No, sino yo creo ¿por qué? Porque en mí Jesucristo ha hecho todo. Tanto ha hecho. Por eso, solo así el credo es confesión de fe. Y me puede llevar a vivir la conversión. ¿Por qué? Porque esta confesión de fe, esta manifestación del propio ser cristiano ante sí mismo y ante los demás, y reconociendo agradecido ante Dios por esa fe, se trata de entrar en ese yo, el credo, y transformar el yo esquemático de la carne y del hueso, es el yo personal, transformarlo, cambiarlo y mejorarlo. ¿Ven? Si alguno de ustedes quiere compartir cómo el Señor, cómo usted ha visto la gloria de Dios en su vida, ojalá pudieran llamarnos al canal y compartir también un poco de esta fe que el Señor también les ha dado a cada uno de ustedes. Miren, mis hermanos, entonces, ahora, la parte de este creer, el creer, yo creo, ¿por qué? Porque es aceptar mediante la conversión el evangelio de la salvación de Dios, proclamado y realizado ¿en quién? En Jesucristo. Mira, para los Hechos de los Apóstoles, y hay que decirlo bien, al describirnos la primera comunidad cristiana, los cristianos son los creyentes. Ser creyente es sinónimo de cristiano, aunque suponga la aceptación de las verdades creídas. Ser creyente es mucho más que eso, significa aceptar una forma de vida. Y aquí viene a veces la discrepancia. Es que yo soy creyente nada más el domingo. No, yo soy creyente las 24 horas del día. Yo soy católico las 24 horas del día.
Ah, no, es que yo soy católico cuando estoy en la casa y cuando estoy en la universidad o cuando estoy en el trabajo, dejo de ser católico. Por ejemplo, si usted es médico, usted deja de ser católico porque usted es médico. No, usted es médico y es católico y tiene que hacerlo siempre. Ah, porque yo tengo algún puesto en el mundo civil, en el gobierno. Usted es católico desde antes, durante y después. Yo soy católico siempre. Entonces, creer es aceptar es aceptar primero la conversión, porque el evangelio de la salvación de Dios ha sido proclamado y realizado en Jesucristo en mi vida, en nuestra propia vida. Aunque suponga la aceptación de las verdades creídas, ser creyente significa que darlo todo es una forma de vida. Es que yo quiero ser creyente y tengo que irme a otro lugar para decir que soy creyente. No, yo tengo que aprender a ser creyente allí en mi casa, en mi barrio, con mis amigos. Yo soy creyente de esa manera. Yo soy creyente, ¿por qué? Porque Jesucristo ha creído en mí y yo creo en lo que Él ha hecho, en la vida en lo que Él ha hecho por mí. Soy creyente por eso. Por tanto, la fe supone la conversión, un nuevo nacimiento, una nueva reacción, una nueva recreación o regeneración. La fe es un principio de vida. No se cree con la mente o con el corazón, se cree con todo el ser. Yo no voy a creer por partes, sino todo. Por tanto, la fe presta al hombre, a los hombres, unos ojos nuevos. Unos ojos que le permitan ver lo invisible y penetrar en lo inefable. Por tanto, la iluminación de la fe, ¿qué permite? Permite la mirada del creyente, ver símbolos donde el hombre natural solo va a ver fenómenos. Es que yo voy a ver la fe allí. ¿Cuánta gente ha perdido la fe? ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos. Es que usted viene a la iglesia, si usted viene a la iglesia y a lo mejor no tiene plata para comprar unas flores de verdad y trajo unas flores naturales, bendito sea Dios. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? En los templos, nada, eso de esa flor no sirve, agarren la flor y bótenla, porque aquí lo que necesitamos flores nuevas. Pero si la persona no tenía para comprar unas flores nuevas. La fe le presta al hombre unos ojos nuevos. ¿Para mirar qué? Para mirar diferente a los demás. Eso es lo que hace la fe. La fe no me va a dejar actuar ciegamente. Porque cuanto más ciego estoy, entonces menos fe tengo. Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo fe, yo sí tengo fe, yo estoy en la iglesia porque tengo fe. Pero en el primer momento de debilidad, en el primer momento de tribulación, morimos. Nos crolamos, nos quebramos. Es algo natural, es algo normal. Pero no es ni natural ni normal que te la pases toda tu historia, toda tu vida, llorando por una sola persona. Actuando por una sola persona, sino que actúes y vivas por el amor que Dios te ha dado. Por tanto, para el creyente las cosas creadas reflejan la realidad invisible de Dios creador. Y la historia se hace resplandor de su presencia salvadora. La fe cristiana está ligada a la fe de Israel. Por eso las confesiones de fe del Nuevo Testamento hunden sus raíces, escuchemos bien, hunde sus raíces en los credos del Antiguo Testamento. Yahvé es nuestro Dios, es la síntesis de todas las profesiones de fe del pueblo de Dios. Dios es uno y no hay otro, y Él es nuestro Dios.
El reconocimiento de Dios supone entrar en alianza con Él. Y por tanto, no cabe una confesión de fe sin implicar en ella la propia existencia. Por eso la confesión de fe en Dios, mis hermanos, es adoración y alabanza en respuesta a su acción salvadora. Lo repito nuevamente, la confesión de fe en Dios es adoración y alabanza. Adoración y alabanza en respuesta a aquella acción salvadora de parte de ¿quién? De parte de Dios. Por eso, al confesar y ensalzar a Yahvé como Dios, se proclaman siempre sus hechos salvíficos, realizados en la historia, y entre ellos, el haber sacado, hermanos, el haber sacado, ¿qué? El haber sacado a su pueblo de Egipto como fundamento de la existencia del pueblo, la fórmula. Dios, el que te sacó de Egipto, nos sale a cada paso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, miren, nos encontraremos con la fórmula Dios, el que resucitó a Jesucristo. ¿Ve? Y estas ambas fórmulas son expresión de la fe como fundamento en Dios, de la existencia del pueblo de Dios y de la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el credo está unido, está ligado ¿a quién? Al bautismo, a nuestro bautismo. El credo está vinculado estrechamente con la liturgia, concretamente con la celebración del bautismo. Los catecúmenos, en formas diversas, hacían la profesión de fe al recibir ¿qué? El bautismo. Y estas fórmulas bautismales tenían una estructura trinitaria. ¿Ven? Entonces, el credo apostólico se elaboró en el transcurso del siglo II y III, en conexión con ¿qué? Con el rito bautismal. Y fiel a las palabras del resucitado, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo, hermanos, vincula con la persona de Jesucristo. Ahora bien, toda su obra de salvación procede del amor del Padre y culmina ¿con qué? Con la efusión del Espíritu Santo. Así es. Por eso, la triple pregunta con su triple respuesta se opone a la triple renuncia que le precede, dice Hipólito, que renuncio a Satanás, a sus servicios y a sus obras. Por tanto, la profesión de la fe es pues la expresión de la conversión, del cambio del ser esclavo de Satanás a ser libre hijo de Dios. Así es. Cuando estamos esclavizados de Satanás, estamos viviendo en el mal. Así es. Y estamos entonces viviendo por nuestro propio orgullo, por nuestra propia soberbia, por nuestra propia vanidad y por aquello que me destruye. Por tanto, vamos a una pausa comercial y al volver vamos a seguir caminando y hablando sobre la fe. Si tú tienes que llamar, llama para poder compartir nuestro camino de fe. Tenemos que recordar, hermanos, que la fe, y esto hay que meterlo
lo profundo del corazón. La fe es el escudo. La fe es el escudo del cristiano en su lucha diaria contra el maligno. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Por ello dirán los santos padres que el credo es una gran defensa contra la tentación del adversario, dice San Ambrosio. Escudo contra el maligno, nos recuerda esto San Agustín. Pero quod vult Deus recordaba que es el remedio contra el veneno de la serpiente. ¿Sí? Contra el veneno de la serpiente es la fe. Entonces, la triple confesión de fe bautismal está en contraposición a la triple renuncia a Satanás, como habíamos dicho anteriormente. La ruptura total con Satanás, a quien antes estuvo ligada a la vida con la confesión de fe, se hace entrega total al único Dios reconocido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al anunciar al diablo y a sus ángeles con sus pompas y vanidades, mira, con sus pompas y vanidades, debemos olvidar lo pasado y abandonando la vida vieja, emprender una nueva de santas costumbres. Recuerda San Agustín, ¿no? De santas costumbres. La confesión de fe, ¿dónde culmina? ¿Cómo culmina? Con el martirio. A veces la gente tiende que, ay padre, yo no quiero sufrir, yo no quiero que la vecina me está hablando de mí y el otro me está hablando de mí y esto está hablando de mí. Y eso también nos pasa a nosotros los curas, a los sacerdotes. No todo le caemos bien a todo el mundo. Yo no he venido aquí para caerle bien a todo el mundo. He venido aquí ¿para qué? Para anunciar el evangelio. Entonces, si yo no le caigo bien a alguien, entonces después van corriendo y llegan donde el obispo, van donde el otro y dice, es que el padre tal y el padre tal, pero ¿y por qué no llegó donde el cura a hablar con él y a preguntarle y a decirle? ¿Por qué? Porque son personas que no tienen fe. Porque vivimos de la cizaña, vivimos. Entonces, por eso el Señor nos habla de qué, de que vamos a vivir el martirio. Y el martirio puede ser en cosas pequeñas, no tiene que ser cosas grandes. ¿Cómo sufro por mi hijo? ¿Cómo sufro por orar por este hijo, por su situación de vida? ¿Cómo sufro por mi esposo, mi esposa? ¿Cómo sufro por los que están a mi alrededor? ¿Cómo sufro en la iglesia? Entonces, vivimos un martirio. Y eso es el testimonio supremo si lo vivimos con fe. Sí, hermanos, si lo vivimos con fe, es un testimonio. Mira, esto en medio de todo, yo amo a mi enemigo. Le hablo, le abrazo, yo amo a este enemigo, pero hermano, pero padre, pero el religioso, religiosa, ¿cómo tú puedes amar a quien te está haciendo la vida imposible? Ámalo. Ámalo. ¿Por qué? Porque la eficacia de la salvación no está en no sufrir, sino en amar. No es el no sufrir. No es que Dios ha venido a quitarte el sufrimiento, sino que puedas ayudar a amar. Y desde la concepción del amor, yo voy a poder entender. Por eso debe culminar con en el testimonio supremo de la fe, es en el martirio, en el sufrimiento. ¿Y eso a qué te va a llevar a ti? A orar todos los días y a mirar todos los días de la vida como en el cielo. Miro hacia dónde, hacia el cielo. Dice hay un canto, ¿no? Llévame al cielo. Un canto muy hermoso, un salmo muy hermoso. Llévame al cielo. Morir es con mucho lo mejor. Por eso a los primeros cristianos les bastaba combatir la profesión de fe en ese Kyrio, en ese Christos, por Kyrios Caesar, para salvar su vida. La referencia al testimonio de su ante Poncio Pilato suena en la persecución de los cristianos, como una arenga que
para permanecer fieles a la profesión de fe. Para permanecer fieles a la profesión de fe, hermanos. Aunque tú digas que no, yo no quiero sufrir. Y es que ahí empieza todo. Ahí donde, en el martirio. En el martirio. O en la efusión de la sangre por Cristo, que es un don concedido a pocos. Sin embargo, todos debemos estar dispuestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguir por el camino de la cruz. Dice la Lumen Gentium número 42, a seguir por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Y por eso tenemos que ver todo con ojo de la fe. Pero ¿por qué pasa esto, Padre? Es que ya vienen los signos de los tiempos, es el signo del amor. ¿Dónde la iglesia va a decir que ama? En la misericordia. Es ahí donde la iglesia dice que ama. ¿Y cuándo vamos a aprender a amar en la misericordia como Cristo amó a su iglesia? Porque se nos olvida. Donde hacemos muchas veces conjetura y sacamos y hablamos mal de los demás. ¿Dónde? En la cruz. Tengo que estar dispuesto a confesar a Cristo. Y por tanto, hoy en día estamos viviendo en decimos que estamos amando a Cristo, que yo amo a Cristo, que yo vivo en Cristo, pero no lo reflejo con. Ojo, todos tengamos cuidado. Todos. Por eso la profesión de fe en la propia historia es parte del testimonio cristiano. Cristo, mira, en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, nos lo va a recordar porque Cristo es el mártir por excelencia. Y los mártires cristianos sufrieron el destierro y la muerte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, pues desaparecieron su vida ante la muerte. La fe no es nunca una cavilación en la que el yo llega al convencimiento racional de una verdad. Es más bien el resultado de un diálogo, expresión de la audición, de la recepción y de la respuesta a la palabra oída. La fe viene de la predicación. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Y la predicación por dónde? Por la palabra de Cristo. Luego, se puede pensar la fe como una reflexión sobre lo que antes se ha oído y recibido. La fe, al contrario de la idea, entra en el hombre desde fuera. ¿Por dónde entra? Es anunciada. Entra por el oído, me interpela, me implica y exige de mí una respuesta. Por eso es esencial para la fe la doble estructura del crees, creo. Así es. De ese crees, creo. De este creer. De la del ser llamado desde fuera y responder a esa llamada. La fidelidad, y aquí hay una parte importante, ¿no?, en la fe, que es la fidelidad. La fidelidad de Dios lleva al cristiano a la fidelidad de la fe. Los creyentes son llamados ¿qué? Fieles. Y son fieles ¿por qué? Porque han cimentado su vida sobre el fundamento sólido del amor de Dios, de este Dios Padre,
sobre la roca inconmovible de Cristo resucitado, vencedor de la muerte y del pecado. Amor y victoria actualizada e interiorizada en el corazón por el testimonio del Espíritu Santo, que está presente ¿en dónde? En la iglesia. Por tanto, nosotros, a través del credo, estamos llamados a vivir el tesoro de la vida. El catecúmeno, ¿qué debe aprender? Aprender de memoria, sin escribirlo en pergamino, sin esculpiéndolo en el corazón, para no esculpiendo en el corazón, para no olvidarlo. Para no olvidarlo, y también para que este sacramento de fe no sea divulgado públicamente ni llegue al infiel, el arcano de la fe. Porque el infiel podrá decir, yo tengo fe, pero no tiene fe. ¿Cómo vamos a decir que tenemos fe? Con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. El credo, como una profesión de fe pública, cuando lo decimos, ¿qué va a engendrar? La salvación. Nosotros estamos proclamando la fe y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, y estamos diciendo la fe, estamos diciendo en el mismo momento, yo creo. Pero si yo apoyo a los grupos locos que a veces andan por ahí, LGTB, XYZ, si yo apoyo los abortos, si yo apoyo que el hombre de fe haga cosas que no tienen que hacer, entonces no tenemos fe. Por tanto, el hombre cambia la fe por buscar ¿qué? Una satisfacción. No voy a decir felicidad, sino una satisfacción personal. Y yo voy a buscar mi satisfacción personal. Y yo voy a referirme a mi satisfacción personal. ¿Y cuáles son esas satisfacciones personales? Yo necesito gritar que me tiren agua, agua, agua y quedar hasta las zapatillas. Y no estoy diciendo que eso es malo. ¿Qué es lo que me va a ayudar para mí, para mi vida? Es que yo actúe de esa manera. ¿Qué es para mí que yo actúe de qué? Hay cristianos que dicen que son cristianos, pero le gusta hacer otras cosas y llevan a la gente por otras cosas. Entonces, cuando esta persona quiere salir de aquello, entonces comienzan a juzgarle y decirle, no seas bobo, no seas payaso, no seas, ya tú eres adulto, tú eres hombre, tú haces esto, es que la iglesia y allá los curas y la monja, y hablan en contra de los curas y en contra de la monja. ¿Por qué? Porque como ellos están sumergidos, embarrados en su pecado, entonces quieren embarrar a otro de su propio pecado. Y al final, la fe, y algo que quiero decirle es que también aparece en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Quédate con esta expresión final. ¿Sí? Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Pues bien, hermanos, hemos culminado este tiempo que ha pasado tan rápido. Es un tiempo de gracia, un tiempo en el cual podemos compartir un poco nuestro caminar, nuestro itinerario de fe. Pero algo que le digo, yo sé que muchos a lo mejor quisieron llamar y por situaciones, a veces hasta por pena. Pero yo te digo algo, si Dios ha hecho grandes cosas en ti, tú aprendes a caminar con Él y a dejar que Él continúe haciendo grandes cosas por ti. La grandeza no está en la magnificencia de las cosas. La grandeza está en el corazón arrepentido, humillado, que se acerca siempre a Dios. Que el Señor le bendiga y le fortalezca hoy, mañana y siempre. Y ánimo, hay que dejar a Dios ser Dios.